Nuestro tema de hoy es sobre dos de los discípulos de Juan. Y vamos a descubrir algo que ya nuestro pastor Dani Perla nos ha dicho en el principio de la semana, en estos 2 días pasados también, que es el hecho de que la predicación de Juan condujo a otros a seguir a Jesús, y lo vamos a ver con estos primeros 2 discípulos. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque estamos aprendiendo muchísimo, y ahora queremos pedirte que nos ayudes para saber cómo podemos responder a ese llamado que el Espíritu Santo siempre está haciéndonos de seguir a Jesús, y qué hacer cuando hemos ya iniciado nuestra caminata con Él. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, pastor, hablando de estos 2 discípulos, voy a adelantar de hecho de que aquí aparece uno que ni siquiera se menciona a sí mismo, ¿no? O sea, trata de no mencionarse mucho. Pero vamos a ir al texto bíblico, ahí en Juan, siempre estamos en el capítulo 1, y vamos a ver cómo reaccionan estos discípulos de Juan el Bautista. Desde el verso 35 hasta el verso 39 leemos lo siguiente, en Juan capítulo 1. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora, pastor, vamos a comenzar a hablar de estos 2 discípulos que eran discípulos de Juan hasta ese momento, que escuchan la predicación de Juan, el llamado de Juan a seguir al Cordero, aquí está el Cordero de Dios, y que responden. ¿Cuán importante es esta acción de ellos en cuanto a lo que está tratando de explicarnos el apóstol Juan? ¿Qué nos dice sobre realmente el propósito de la predicación del Bautista que conduce a los discípulos, a estos 2 primeros discípulos, hacia Jesús? Bueno, aquí tenemos una visión de un cumplimiento de la misión de Juan el Bautista efectivo. Amén. Porque dice que estos discípulos siguieron a Jesús, lo oyeron hablar a Juan y siguieron a Jesús. De hecho, ese era el papel de Juan el Bautista, precisamente llamar la atención de las personas para que el pueblo pudiera saber que había venido el Mesías. Entonces, vamos a mirar un poco esta historia, y Juan el Bautista señala a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios. Estos otros 2 discípulos que ya habían estado con Juan el Bautista habían sido atraídos por él. De hecho, se cree que eran muy jóvenes, eran bastante jóvenes. Y aquí yo aprovecho para decir, la juventud es el mejor momento de la vida para seguir a Jesús. Amén. La juventud, la niñez. A veces nosotros pensamos, bueno, el joven ahorita que se divierta, ¿verdad? Que vaya al mundo y después que venga a Cristo. Nada de correcto tiene ese pensamiento. No. Sin embargo, aquí vemos que estos jóvenes eran muy susceptibles a las cosas espirituales, porque ya estaban siguiendo a Juan el Bautista, pero cuando Juan el Bautista dice: ahí ve el Cordero de Dios, ellos comienzan a seguirlo, no se cruzan ninguna palabra con Jesús, simplemente comienzan a seguirlo, y Jesús intuye que lo están siguiendo. Sí. y entonces vuelve a ver y les hace una pregunta. Estas son las primeras palabras de Jesús registradas. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús registradas en su ministerio? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Esas fueron las palabras de él. ¿Qué buscáis? ¿Sabe qué? Todos los seres humanos estamos buscando algo, y Jesús lo sabe bien. Hay algo en el fondo de nuestro corazón que estamos buscando, y ellos no supieron qué responderle, así que salieron por la tangente, no le dieron una respuesta real de sus necesidades, sino: claro. Mira, ¿y dónde moras tú? ¿Dónde vives? Como con decir, bueno, queremos saber más de ti. Jesús lo vio muy bien. Entonces Jesús les dijo: venid y ved. Porque no puede haber solo un encuentro casual con Jesús. Bueno, yo voy a la iglesia hoy y ya de ahí voy hasta el otro año. No,
es un asunto de estar con Jesús, porque de hecho dice, fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Ahora, cuando dice dónde vivía, no se refiere a la casa de Jesús, sino que recuerden que aquí Juan el Bautista está cubriendo, o sea que todo esto sucede en 4 días. Después de haber venido del desierto, de la tentación, Juan el Bautista omite un poco de eso, y ahora Jesús ha pasado por ahí nuevamente, por el Jordán, y entonces este es el primer llamamiento. No confundamos este llamamiento de los discípulos con el de Galilea, claro, que fue posterior, pero no es que, bueno, entonces, ¿cuándo llamó Jesús a estos discípulos? ¿En el Jordán o en Galilea? En realidad en ambos lugares, porque este fue el primer llamamiento, pero después de eso muchos de ellos regresaron más o menos a sus oficios, y finalmente, ya cuando Jesús los llama en Galilea, ellos totalmente deciden abandonar todo para seguirlo a Él. Entonces dice, fueron y vieron dónde vivía, se quedaron con Él aquel día. Este fue el primer campurí, sí. Este fue el primer campamento. A mí me ha gustado esta historia siempre, hablando de la juventud, porque fue una ocasión maravillosa donde Jesús acampó con estos. Recuerden que Jesús estaba ahí de paso, entonces de seguro era, no sé, una enramada, no sé, en ese tiempo no había ahí en ese lugar hoteles ni nada de eso, así que algún refugio temporal tenían ellos, y ahí se quedaron, eran como las 4 de la tarde, y pasaron hablando toda esa noche. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Se nos da el nombre de uno de ellos, Andrés, no se nos da el nombre del otro, pero aquí en estos primeros discípulos se nos da el nombre de todos, menos el de uno. Sí. Y entonces eso nos hace pensar que ese uno era Juan, el discípulo, quien omite por razones de modestia o de lo que sea, omite él su propio nombre, pero no hay duda que ese otro discípulo era Juan. De ahí comenzó una caminata con Jesús, una amistad con Jesús que pues solo la muerte en su momento interrumpió, pero que va a continuar por toda la eternidad. De ahí fue que Juan el Bautista realmente que Juan el discípulo, Juan el discípulo amado, él entregó, abrió su corazón a Cristo, quiso conocer más de él, y llegó a ser uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Amén. Ahora, pastor, antes de entrar en el detalle de lo que hace Andrés, me llama la atención una declaración que aparece en el Deseado de todas las gentes. Está en nuestra lección, pero solo quiero destacar este punto de esa declaración. Y es el hecho de que estos 2 discípulos se acercaron a Jesús con el espíritu de querer realmente conocerlo, de querer realmente aprender. Si se hubieran acercado con el mismo espíritu con que incluso los sacerdotes se acercaban a Juan el Bautista para cuestionarlo, para preguntarle quién eres, qué autoridad tienes, de dónde, tal vez no hubieran experimentado esa conexión en principio que finalmente se convertiría en una amistad. ¿Qué nos dice esto sobre cómo deberíamos acercarnos a Jesús? Especialmente porque vivimos en un mundo cargadísimo de ideologías, pensamientos, prejuicios, que a veces nos hacen incluso dudar, nos hacen cuestionar la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Pero ¿qué podemos aprender de estos primeros discípulos al respecto para que en nuestra vida se pueda ver la transformación que Dios quiere lograr? Bueno, Dios habla y Él está dispuesto a iluminar nuestro camino. Ellos de seguro habían escuchado, porque recuerden, todo niño, judío, estaba la costumbre de llevarlo a las sinagogas, de participar ya cuando tenía la edad adecuada en todos los servicios del santuario, del templo. Entonces creo que ellos tenían esa instrucción, habían escuchado tal vez lo que decían los maestros, pero sus corazones anhelaban algo más. Eso no satisfacía, y creo que esa fue una de las claves del ministerio de Jesús, porque atrajo a las multitudes, porque la gente dijo, no, es que nadie ha hablado como este. Tal vez las repeticiones monótonas y mezcladas con tradiciones humanas de los líderes religiosos de esa época no satisfacían el corazón
de estos jóvenes, así que ellos siguieron a Juan el Bautista, y Juan el Bautista los conecta con Jesús, y entonces ellos tenían ese corazón sensible y dejaron los prejuicios a un lado. De paso, aquí yo vuelvo a repetir, la mejor edad para poder establecer una enseñanza sólida, sin prejuicios, o venciendo los prejuicios, las cosas que hay, es la juventud. Amén. Cuando los jóvenes se entregan su vida a Cristo Jesús, animemos a nuestros jóvenes a conocer más de Jesús, a seguir a Jesús. Ahora hay muchos distractores, Sí. porque el diablo sabe que si los jóvenes conocen a Jesús van a ser una fuerza poderosa para el bien. Los primeros discípulos de Jesús fueron jóvenes, Sí. eran muy jóvenes, de hecho tenían que ser menores que Juan el Bautista, tenían que ser menores que Jesús, porque era la costumbre en esa época, no podía el discípulo ser mayor que el maestro al que ellos seguían. Cuando Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día, los pioneros, en su gran mayoría, exceptando un par, ahí tal vez, eran muy jóvenes. Eran muy jóvenes. Dios está llamando a los jóvenes, Dios te está llamando. A veces yo lastimosamente escucho o veo mucha crítica hacia los jóvenes, cuando en realidad ahí tenemos un potencial enorme, maravilloso. Ellos pueden conocer de Jesús y van a ser sus discípulos y lo van a seguir a Él y van a ayudar a otros a conocer a Jesús. Es la mejor edad, porque ya cuando uno avanza en el tiempo ya puede estar formado con costumbres, con hábitos, y creo que lo mejor es desde la juventud y la niñez orientar a una persona para aceptar sin más el mensaje de Jesús. Y creo que es tan poderoso lo que puede hacerse desde la juventud, que de hecho lo vemos acá en este pasaje, y quisiera destacar este elemento para finalizar nuestro estudio de hoy, porque dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Qué tremendo lo que nos dice este texto, pastor, porque nos muestra a uno de estos jóvenes que está siguiendo a Jesús, que ahora sabe que su misión es ir a decirle a su hermano, ahora a Pedro, el famoso Pedro, por cierto, que han encontrado al Mesías, y lo dice con la convicción de que finalmente ha llegado el Mesías. Totalmente, creo que aquí se puede ver que ellos absorbieron, ellos quedaron realmente fascinados por la enseñanza de Jesús, y su primer reacción fue decirle a otros: mira, hemos encontrado ya al Mesías, ese que está hablando todo mundo, pero ya lo encontramos. Qué seguridad, qué momento realmente más grandioso este, y creo que va a ser lo mismo para los cristianos hoy, para nosotros, cuando realmente encontramos a Jesús, cuando realmente Jesús está satisfaciendo el hambre del alma y la sed del alma, vamos a compartirlo con otras personas. Creo que ese es tal vez el primer indicador más efectivo de si una persona está encontrando a Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana y amigo, si Jesús ha llegado a tu vida, no te vas a poder quedar callado, no vamos a poder quedar callados, vamos a compartirlo. Queremos que otros conozcan también. Compartimos las buenas noticias, ¿verdad? Si compramos un detergente que nos funcionó, un jabón, un producto que nos funciona, le decimos a otra persona: mira, qué bueno es ese producto en tal lugar y lo conseguí de esta manera, etcétera. Entonces, ¿por qué no estamos haciendo eso con el Evangelio? ¿Por qué nos cuesta? Porque a veces, lastimosamente, ser cristiano solo es un nombre, solo es una tradición, un hábito, un rito, nada más, pero no una relación con Cristo. Mantengamos esa relación con Cristo para que tengamos ese ánimo de poder contarle a otros acerca de Él. Amén. Así que, Pastor Perla, hoy ore por nosotros por esto, para que nosotros también tengamos esa experiencia. Tal vez algunos hemos andado por la iglesia con todas las tradiciones de la iglesia y todavía no hemos experimentado ese encuentro que tuvieron estos dos discípulos con nuestro Señor Jesucristo. Ore por nosotros para que Dios nos ayude a encontrarnos con Él, a fin de que nuestra vida espiritual renazca y podamos tener esta actitud que tuvieron estos primeros seguidores. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos seguir a Jesús y podemos invitar a otros para seguirlo. Ayúdanos para que
este encuentro con Jesús pueda ser real en nuestras vidas primero. Ayúdanos a disfrutar, a saborear de su presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.